bonito momento para poder bendecirte en el nombre del Señor Jesús. Una vez más vengo con un mensaje a tu vida, y hoy voy a hablar del problema que produce el prevaricato. El tema es el prevaricato. ¿Qué es el prevaricato? Prevaricar es cometer un delito, es una falta a la obligación, sabiendo uno lo que va a causar. Es actuar encubierta o actuar de manera traicionera. Con esto, a la propia alma se está traicionando. Como digo, el prevaricato entonces es cometer delito, faltar a la obligación sabiendo lo que causará. Es actuar encubierta o de manera traicionera. Génesis capítulo 49 y su versículo del 1 al 4. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Hablemos de la flaqueza. Rubén cayó en la claudicación, es decir, en la flaqueza. Esto es como caer en la tentación y perderlo todo, como el que abandona su hogar por otro. ¿Cuántos han perdido sus cosas? El enemigo les ha robado por caer en inmoralidades. Hablando de la flaqueza de Rubén, él perdió por su inmoralidad. La inmoralidad de Rubén le despojó de sus derechos. Ya no pudo liderar. Así hay unos que han perdido la autoridad en su propia casa, en su propia familia. Hay hombres que ya no tienen autoridad por las inmoralidades, por abandonar sus hogares. Hablando de la flaqueza, no quiero hablar o enfocarme en lo material, o no me interesa lo material, pues esto lo tienen y en abundancia, pero sí me interesa lo espiritual, que es lo que poco se ve en estas personas. No hay nada espiritual, es decir, de justicia, pues la han perdido por las flaquezas, han caído. La claudicación conduce al prevaricato. Uno de los resultados de la claudicación es la abdicación. ¿Qué es esto? Esto es renunciar a los derechos. Y todo por la flaqueza que conduce a la claudicación, es decir, al acto de caer. No aguanta en la prueba y claudica, es decir, cae. Anda a escondidas hasta que lo pierde todo. En los resultados de la claudicación es la abdicación. Renuncia a los derechos, renuncia a sus bendiciones por sus flaquezas. Así andan algunos engañando a la esposa y queriendo engañar a Cristo. La verdad es que se están engañando a sí mismos. Vemos entonces que de la claudicación llega uno a prevaricar hasta llegar a la abdicación por la vergüenza. Ya no puede y renuncia. Muchos han renunciado porque tienen vergüenza de ya no poder. Todo hombre inmoral pierde su poder. Las mismas cosas que construye, en esas cae.
Entonces, de la claudicación a prevaricar hasta la abdicación por la vergüenza, ya no puede y renuncia. La claudicación conduce al prevaricato. Esaú, por ejemplo, Esaú pierde. La abdicación es renunciar al derecho. Fue lo que hizo Esaú. ¿Cuántos padres están interesados por un buen récord universitario en sus hijos y ellos no quieren esa bendición? Dios quiere bendecir y es rechazado. Es como dijo Jesús, el que no recoge desparrama. El fruto de Esaú fue una nación impía, como muchos han logrado tener una familia impía. Algunos salen delincuentes o se vuelven. Bueno, el fruto de Esaú fue esa nación impía, esa nación de delincuentes. Este prosperó materialmente, pero del espíritu no tenía nada. Entonces la prevaricación de alguna manera será vista por las propias acciones. Esaú pierde. Abdías capítulo 1, verso 2 y al verso 4. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remotares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Refiriéndose a Edom, este creció en poder. Y estos se sentían autosuficientes, pero Dios los derribó. Estaban llenos de amargura. La amargura. ¿Qué pasa con la amargura? Esta se extiende, es decir, perjudica a otros. El diablo hace lo que quiere. El convertido hace la voluntad de Dios. Pero hay unos que dicen y hacen como que no conocieran la palabra de Dios. Estos son los que huyen sin que nadie los persiga. ¿Quién es el que hace y habla sin citar la palabra? Pues el que no tiene fundamento y pone el suyo. Son como el que se quiebra el brazo derecho y se venda el izquierdo. Este es el producto, o esto es producto de la inconstancia y el doble ánimo. Producto inconstante. ¿Cuántos se van al Dios del placer? ¿Cuántos dicen que al morirse se termina todo y no hacen más que inclinarse al Dios del placer? A Esaú no le interesó la bendición, pero sí la oferta de Jacob. ¿Qué es hablar del Dios del placer? El Dios del placer. Bueno, ¿cuántos toman una copa de licor para tomar valor y hacer sus actos? Como alguien dice por ahí, tómate 3 cervezas y tienes el valor de sacar a bailar a alguien. Eso es inclinarse al Dios del placer. Entonces a Esaú no le interesó la bendición, pero sí le interesó la oferta que le hizo Jacob. Ya me voy a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? Te la vendo, Jacob. Pienso en este pensamiento de Esaú. O pienso que así pensaba Esaú. Yo soy un cazador, me gano la vida muy bien. ¿Para qué quiero la primogenitura? Recuerdo que alguien recibió esta palabra: necio, mañana vienen por tu alma. Amigos, rechazar la bendición es quitar lo primero y gozar de lo segundo. Y esto lo convierte en un profano o fornicario. Y esto es un logro de las amarguras. Esaú estaba amargado. La noticia está en Hebreos capítulo 12, verso 14 al 16. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La noticia de Rubén, amigos míos, también corre. Este se acuesta con la concubina de su padre. Mire qué inmoralidad. Sí, en Génesis capítulo 35, 22, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre. Lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Rubén perdió el derecho. Como digo, la noticia corre allá en las crónicas, o la noticia, capítulo 5, verso 1, en Primera de Crónicas, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Entonces vemos que Rubén pierde su derecho. ¿Y por qué perdió su derecho? Por la inmoralidad. Eso es inclinarse pues al Dios del placer. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Después que Esaú dijo: ¿para qué me sirve tal bendición si ya me voy a morir? Tremenda sorpresa se llevó. Fue tremenda la sorpresa. Fue demasiado tarde para Esaú. ¿Para qué me sirve esta bendición? Voy a morir pronto. Así es que decidió venderla a Jacob. Hebreos capítulo 12, verso 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Dice la Biblia que Judá, conociendo sus obligaciones, faltó a ellas, es decir, prevaricó. ¿Y qué sucedió? Ahí está el prevaricato de Judá. Malaquías capítulo 2, verso 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominaciones. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Verso 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Por no soportar las flaquezas es que están muchos llenando el altar de lágrimas, y lo hacen con remordimiento. ¿Cuántos llegan al altar y solo llorar y llorar, solo queja y queja? Pero es por estas malas acciones que se alejan de Dios. No soportan la flaqueza y llenan el altar de lágrimas. Eso pasó con Judá, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Mateo capítulo 12, verso 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amigos, ¿cuántos en lugar de traer a la gente, la ahuyentan, la asustan, la echan, porque desparraman la bendición? ¿Cuántos aquí tienen la bendición y la desprecian? Desparraman. Concluimos con esta bendición de un mensaje para reflexión. No ahuyente la bendición, aprovéchela, tómela y no la venda. Dígale al Señor que le guarde de la tentación, porque la amargura corrompe e incapacita para buscar a Dios, y es más, se extiende, daña a los demás.
Busque la paz y la santidad. Hoy, mañana puede ser tarde. Solo le recuerdo algo. Comer pan en oculto para muchos es sabroso, pero eso tiene un fin amargo. Mejor dígale al Señor que le libre de prevaricar. Que lo guarde el Señor de tentación. Es mi oración, y que me guarde de tentación. Pida usted también que Dios le guarde, que Dios le proteja, que Dios le cuide, que Dios le conceda a usted las peticiones de su alma. Dios lo bendiga nuevamente y espero regresar pronto con otro mensaje a su